Esa mañana las nubes aprendieron a hablar. Dibujaron un dragón perfecto sobre el castillo y las campanas sonaron solas. El rey lo llamó Lluvia, los monjes lo llamaron Destino y la reina, la única que entendió, sabía que el fuego había venido a cobrar una deuda. Esta es la profecía que cambió el nombre de un reino para siempre. El día comenzó con un murmullo. No era viento ni campanas, era la respiración del cielo. Sobre las torres del castillo de Auren, las nubes se juntaron como si alguien las hilara desde dentro. Los campesinos dejaron caer las hoces. Los monjes cerraron los libros. El aire cambió de color, un gris encendido como hierro al borde del fuego. Entonces apareció la forma. Primero un arco, luego un cuello, luego alas. Un dragón hecho de tormenta se dibujó sobre el reino con una precisión que ninguna mano humana habría logrado. Los rayos bordearon su contorno y le dieron ojos. No parpadeó, solo miró. Y al mirar, todos entendimos que algo había terminado. Las campanas de San Venerio tocaron solas. 3 veces con un intervalo exacto, como si una regla invisible marcara el compás de la desgracia. En el patio del castillo, los soldados dejaron de entrenar. Nadie ordenó nada. El capitán se limitó a persignarse sin cruz, como hacen los que ya no recuerdan qué fe los sostiene. Las madres cubrieron la cabeza de sus hijos. Los perros aullaron hacia el norte. El rey Aldric salió al balcón con la corona torcida por la prisa. Vio la silueta en lo alto, inmensa, inmóvil, y no retrocedió. Dijo que eran nubes, que los cobardes ven dragones donde solo hay lluvia. Pero su mano temblaba sobre la baranda. A su lado, la reina Isola apretó el manto contra el pecho para que no se le escapara el corazón. Le susurró algo que nadie oyó. En los anales dirán que fue una plegaria. Los sirvientes cuentan que fue un nombre. En el monasterio de la Lumbre Eterna, el prior abrió un cofre que no se abría desde hacía 100 años. Dentro, un códice de cuero rojo cosido con hilo negro. En su primera página, un dibujo, el mismo dragón de nubes, el mismo cuello arqueado, el mismo ojo de tormenta. Debajo, una línea escrita en una tinta que nunca se secó. Cuando el cielo adopte la forma del fuego que duerme, un reino perderá su nombre y otro nacerá del humo. La noticia se extendió más rápido que la lluvia. En los mercados se contaron versiones distintas de la misma verdad. Unos decían que el dragón venía a devorar al rey, otros que venía a coronar a un niño aún no nacido. También hubo quienes juraron ver caer una escama luminosa sobre la torre norte y que al tocar la piedra la volvió caliente como pan recién horneado. Al mediodía, las sombras no estaban donde debían. El sol caminaba y ellas no lo seguían. Un mensajero llegó desde la frontera con el estandarte roto y la voz partida. En los montes de Milusit-Cal, los pastores habían encontrado huellas quemadas en la nieve, como si un animal enorme hubiese pasado sin peso. 3 dedos, una garra, la marca de una cola que no tocaba el suelo. El rey ordenó silencio. Nadie debía pronunciar la palabra dragón. Dijo que los nombres alimentan a los mitos, pero el reino ya la había dicho a coro, sin labios, con el miedo. Y el miedo, cuando encuentra forma en el cielo, se vuelve destino. Esa noche nadie durmió. El dragón de nubes no se movió. Parecía esperar. El prior del monasterio cerró el códice y lo selló con cera. Antes de apagar la vela, leyó en voz baja la segunda línea de la profecía. Cuando el rey niegue lo que ve, el dragón escogerá a quien deba creer. Afuera, las campanas dieron un cuarto tañido que no estaba escrito. Algunos lo tomaron por milagro, otros por sentencia. Y en el cuarto más alto de la torre este,
una mujer comenzó a sentir los dolores del parto. El rey Aldric no era un hombre común. Había nacido en medio de una tormenta que incendió los campos del norte y murió su madre antes del amanecer. Los monjes lo llamaron el hijo del rayo, y desde niño parecía estar hecho de fuego. Su voz imponía, su mirada quemaba. Gobernaba con la certeza de que los dioses le habían confiado el reino, y con la impaciencia de quien teme perderlo. Cuando apareció el dragón en el cielo, Aldric lo tomó como una ofensa. Dijo que ningún presagio podía dictar el destino de un hombre, y menos el de un rey. Reunió a su consejo en el salón de Mnethenpes, piedra donde las antorchas temblaban, aunque no hubiera viento. El sacerdote mayor habló primero, con las manos manchadas de tinta y miedo. Dijo que el dragón era señal de cambio y que los antiguos códices prohibían desafiarlo. Aldric golpeó la mesa con el puño y el cáliz real cayó al suelo. «El cambio lo decido yo», gritó. Ordenó quemar todos los libros de profecías y encerrar a los monjes que se negaran. Aquella noche ardieron más de 100 pergaminos en la plaza central. Las llamas subieron tan alto que el dragón del cielo pareció girar la cabeza para mirarlas. La reina Isola lo observaba en silencio. Había aprendido que los reyes temen más a las palabras que a las espadas. Cuando el fuego consumió el último texto, ella se acercó al rey y dijo: «El fuego no destruye los símbolos, los despierta». Aldric no respondió, pero su mirada se perdió en el resplandor, como si escuchara algo más allá de las voces humanas. Al día siguiente, llegó un emisario desde las montañas de Cal. Traía una caja de hierro con un sello en forma de garra. Dentro había una piedra negra, tan lisa como el agua, caliente al tacto. Dijo que la habían encontrado donde las huellas ardidas cruzaban la nieve. En la superficie de la piedra, un símbolo apareció lentamente bajo la luz, la misma silueta del dragón. El rey la tomó con ambas manos. No se quemó. Sonrió. «El fuego me obedece», murmuró. A partir de entonces se decía que el castillo olía a humo, aunque no hubiera hogueras, y que las velas se encendían solas cuando el rey entraba en una sala. Pero mientras Aldric desafiaba a los cielos, el códice de la lumbre eterna seguía respirando bajo llave. En la segunda página, un dibujo mostraba a un rey rodeado por llamas con la frase: «El que crea dominar el fuego será consumido por su reflejo». El dragón del cielo seguía allí, inmóvil, vigilante, y en el ala este del castillo, el llanto de un recién nacido resonó por los pasillos. Su primer aliento salió en forma de vapor. La profecía había comenzado a cumplirse. La tormenta duró 3 días. Los relámpagos no tocaban la tierra, solo danzaban en espiral sobre la torre este, donde la reina Isola daba a luz. El aire estaba cargado y los sirvientes juraban oír rugidos entre los truenos. Cuando el niño nació, no lloró. Abrió los ojos y el resplandor de las velas se duplicó. Su piel era tibia, su respiración emitía un leve vapor, como si el fuego viviera dentro. La comadrona cayó de rodillas, murmurando un nombre prohibido: «Dragón». Rey Aldric entró al aposento con la piedra negra aún en la mano. El calor de su cuerpo parecía aumentar cada paso. Miró al recién nacido, luego a la reina y dijo: «Que los monjes escriban esto. El heredero ha nacido bajo el signo del fuego. El cielo puede advertir, pero no mandar». Esa noche el castillo no durmió. Los cuervos abandonaron las murallas y los perros se escondieron en los establos. Los monjes de la lumbre eterna, al saber del nacimiento, abrieron el códice por tercera vez. En su página siguiente estaba el dibujo de un niño envuelto en llamas, con una inscripción en latín antiguo: «Cuando nazca el heredero del fuego, el cielo temblará y la tierra aprenderá a sangrar». El niño creció rápido,
más de lo natural. A los 3 años, su voz ya era firme. A los 5, podía sostener una antorcha encendida sin quemarse. El pueblo lo adoraba como un milagro. Los sabios lo temían como un castigo. Una noche, mientras dormía, las criadas vieron una sombra moverse sobre su cuna. El niño se entosió contorno de un dragón, dibujado por el reflejo del fuego en la pared. La reina mandó cubrir todas las ventanas con telas rojas, pero al amanecer el niño estaba sentado, mirando hacia el norte, con un hilo de humo saliendo de sus labios. «Madre», dijo sin apartar la vista, «él me llama». Y Sola tembló. «¿Quién te llama?» Y el niño respondió, «El que está en el cielo». Desde ese día, el dragón de nubes comenzó a moverse. Cada amanecer, su forma se desplazaba un poco más hacia el castillo. Los vientos del norte rugían como voces. Los sacerdotes decían que la profecía estaba en marcha y que el niño no era el heredero del reino, sino el del presagio. El rey Aldric prohibió pronunciar su nombre en público. Solo lo llamaban el príncipe. Pero en los pueblos cercanos, los campesinos lo nombraban de otro modo, el hijo del dragón. Y en la última página del códice, aún sin leer, las letras parecían moverse lentamente, como si esperaran el momento de revelarse. Mucho antes de que el rey, Aldric, naciera, cuando el reino de Auren aún era un conjunto de aldeas y supersticiones, existía una orden olvidada: los monjes del fuego eterno. Vivían en lo alto de las montañas de Lírien, donde el aire ardía incluso en invierno. Allí custodiaban una llama que, según ellos, nunca había sido encendida por mano humana. Esa llama, decían, era el aliento del primer dragón, el fuego con el que el mundo fue forjado. No veneraban al dragón como Dios, sino como símbolo del ciclo entre destrucción y renacimiento. Creían que cada 1000 años el fuego buscaba un cuerpo humano para continuar su existencia, y que aquel que lo portara sería amado por los cielos, pero maldito por la tierra. El códice rojo que los monjes guardaban no era un simple libro. Estaba hecho con piel tratada en cenizas, sus letras escritas con sangre mezclada con azufre. Decían que había sido dictado por una voz que surgió del fuego mismo. Una voz que habló durante 7 noches y se apagó cuando la montaña tembló. Esa voz prometió regresar cuando el dragón vuelva a mirar hacia el sur. Los monjes se dividieron. Unos querían destruir el códice, otros creían que debía ser protegido. La disputa terminó en sangre. 12 murieron y los sobrevivientes sellaron el templo con un juramento. Desde entonces, solo el prior de cada generación tenía derecho a leer una página, y solo cuando el cielo diera una señal. Cuando el dragón apareció sobre el reino, el prior actual, Fraye de Val, comprendió que su hora había llegado. Ordenó que las campanas sonaran 3 veces y bajó solo a la cripta del fuego. Encendió la llama eterna con una antorcha y abrió el códice en su 4ª página. El texto parecía recién escrito, como si el fuego lo hubiera trazado esa misma noche. El hijo del fuego nacerá del vientre de la reina coronada, y su sombra anunciará la caída del soberano. Edeval cerró los ojos. El eco de la montaña rugió, y las llamas parecieron inclinarse hacia él, como si escucharan. Entonces el fuego cambió de color, del dorado al rojo oscuro, y una figura se dibujó entre las brasas. Tenía alas, tenía ojos, y le habló sin voz. El fuego ha despertado, pero aún no ha elegido. La elección vendrá con la guerra. Al día siguiente, Fraye de Val descendió al valle para advertir al rey, pero Aldric no quiso recibirlo. En su lugar, los guardias lo golpearon y lo dejaron tirado en el foso del castillo. Desde el suelo, el monje vio en lo alto las almenas y sobre ellas el dragón de nubes moviendo apenas la cola. Sus últimas palabras, antes de morir,
fueron escuchadas por un soldado joven. El fuego no destruye, limpia. Esa noche, el códice se cerró solo y la llama eterna del monasterio cambió de dirección, apuntando hacia el castillo de Auren. El año en que el dragón comenzó a moverse, el cielo se dividió en 3 luces. Durante 3 amaneceres consecutivos, 3 soles aparecieron sobre el horizonte del reino de Auren. El primero ardía rojo, el segundo blanco y el tercero negro como el hierro. Los campesinos rezaban, los soldados temían mirar al cielo, y los monjes, los pocos que quedaban vivos, sabían que la profecía había abierto su último sello. El rey Aldric declaró que era un milagro, un signo de que los dioses lo bendecían. Ordenó erigir altares al fuego en todos los pueblos y mandó forjar estandartes con el emblema del dragón. Si el cielo nos teme, dijo, entonces el cielo nos pertenece. Pero no todos creyeron en su gloria. En el sur, los duques de Traven formaron una alianza, afirmando que los 3 soles eran advertencia, no bendición. Afirmaban que el niño del dragón debía ser entregado a los monjes antes de que el fuego consumiera todo. El rey respondió con acero, y así comenzó la guerra que la historia llamaría la Guerra de los 3 soles. El primer sol marcó el inicio. Bajo su luz roja, las tropas de Auren cruzaron el río Lúmer, donde el agua hervía con la caída de cada flecha. El segundo sol, blanco, surgió sobre los campos de Odrin, cegando a ambos bandos por igual. Las lanzas reflejaban su luz como espejos, y muchos dijeron haber visto figuras aladas entre el humo, sombras de algo que no era humano. El tercer sol apareció en el día en que el príncipe cumplió 12 años. El cielo se tornó negro, el sol no brillaba, devoraba la luz. Y de las montañas de Cal llegó un rugido tan profundo que la tierra tembló como si respirara. Los cronistas relataron que esa noche las tropas de ambos lados vieron lo mismo. Un dragón de fuego surcando el firmamento, sus alas iluminando los valles, su mirada ardiendo sobre el castillo de Auren. Las llamas cayeron del cielo como lluvia ardiente. Los ríos se tornaron vapor. Los bosques se encendieron solos. El rey Aldric, enloquecido, subió a las murallas y alzó la piedra negra al cielo. «Soy tu hijo, mírame», gritó. El dragón se detuvo un instante, y en ese silencio el corazón del rey ardió dentro de su pecho. Cayó de rodillas, con el fuego escapando por su boca como si el propio cielo lo devorara. Cuando el amanecer llegó, solo quedaban cenizas y ecos. Los 3 soles habían desaparecido, y en el trono, aún caliente, el niño del dragón observaba el horizonte con los ojos encendidos. No lloró por su padre, solo dijo, «El fuego ha elegido». Los sobrevivientes de la guerra huyeron hacia el norte, y desde entonces el reino de Auren fue conocido con otro nombre, el Reino del Humo. El día después de la muerte del rey, el castillo de Auren olía a hierro y humo. Los salones seguían calientes, como si las paredes guardaran el último aliento del fuego real. La reina Isola no lloró. Se limitó a caminar entre los restos del trono carbonizado con el rostro cubierto por un velo negro. Su silencio pesaba más que los gritos del pueblo. Nadie sabía que la noche anterior, mientras el rey gritaba su desafío al cielo, ella había estado en la Torre Norte. Frente a ella, un hombre con el rostro oculto bajo una capucha esperaba junto a una mesa de pergaminos viejos. Su nombre era Malric, antiguo escriba del Sint-Ochento, monasterio de la lumbre eterna, exiliado por herejía. Fue él quien había revelado a Isola la verdad del códice. El dragón no era una bestia del cielo, sino una fuerza que se alimentaba de la soberbia de los hombres. Todo reino que adore al fuego se convertirá en su alimento, le dijo. Y la reina, mirando las llamas que subían del valle, comprendió que su esposo ya estaba perdido. Malric
había traído consigo una copia de las páginas prohibidas del códice. En ellas se hablaba de un pacto antiguo, sellado por el primer monarca de Auren, que ofreció su linaje al dragón a cambio de poder. Cada heredero debía cumplir la promesa, gobernar hasta el fuego, y si alguno rompía el equilibrio, el dragón vendría a reclamar la deuda. Isola no temía al fuego, temía al hijo que había nacido de él. Sabía que la profecía decía: cuando el rey arda, el heredero respirará su llama. Y así fue. Mientras los médicos recogían las cenizas del trono, el príncipe despertó en su habitación, con los ojos encendidos y la voz más grave de lo que correspondía a su edad. «Padre me habló entre las llamas», dijo. «Me pidió continuar lo que él empezó». La reina ordenó que nadie se acercara al niño sin su permiso. Durante las noches se escuchaban pasos en los pasillos, el tintinear de metales calientes y un murmullo constante, como si alguien conversara con el fuego. Los guardias juraron que el heredero caminaba por el castillo mientras dormía, dejando huellas que brillaban antes de apagarse. Malric insistió en que había una manera de romper el pacto, una sola. «Debes devolver la piedra negra al lugar donde fue hallada. Allí el fuego perderá su nombre». Isola aceptó, sabiendo que eso significaba traicionar a su propio hijo. Esa noche, mientras el príncipe dormía, tomó la piedra y la envolvió en lino bendecido. El calor atravesó las telas, pero no su mano. Cruzó el puente del castillo sin escolta y en la distancia las nubes del dragón abrieron un ojo. A la mañana siguiente, el niño se despertó gritando. Las llamas de todas las antorchas del castillo se apagaron al mismo tiempo. Desde ese instante, nadie volvió a ver a la reina. Solo hallaron su corona junto al portón norte, ennegrecida y partida en dos. Y en el cielo, donde antes había un dragón de nubes, ahora había solo humo. Pero el fuego, como los secretos, nunca muere. Solo espera su momento para renacer. Durante meses, el reino creyó que todo había terminado. El dragón había desaparecido del cielo, la guerra había cesado y el castillo guardaba un silencio espeso. Pero bajo tierra, algo seguía vivo. Desde las montañas de Cal, donde los pastores habían visto las huellas ardidas años atrás, comenzaron los temblores. Primero leves, como suspiros. Luego, rugidos que hacían caer la nieve en avalanchas. Los aldeanos huyeron asegurando que el suelo respiraba. Decían que escuchaban un pulso, como un corazón dormido bajo las rocas. El príncipe, ahora joven, se despertaba cada noche gritando. Soñaba con fuego, con alas, con una voz que le pedía volver a casa. Cuando los consejeros intentaban hablarle, respondía con palabras que no eran suyas, en una lengua que ardía al pronunciarla. Los monjes lo reconocieron de inmediato, el idioma antiguo del dragón. Aquel que, según el códice, podía despertar la llama que duerme. En los bordes del reino, las aves migraban antes de tiempo y los ríos comenzaban a evaporarse sin causa. El aire se llenaba de ceniza, aunque no hubiera fuego. El pueblo susurraba que la reina Isola no estaba muerta, sino bajo la montaña, intentando contener lo que había liberado. Un día, el príncipe desapareció. Dejó su espada clavada en el salón del trono y caminó hacia el norte, siguiendo el temblor. A su paso, las antorchas se encendían solas. Los soldados lo siguieron, pero ninguno regresó. 3 semanas después, el cielo sobre las montañas se volvió rojo. El rugido del fuego eterno volvió a escucharse, y el volcán de Cal, dormido durante siglos, comenzó a sangrar lava. Entre el humo, los viajeros juraron ver una figura femenina de pie sobre el abismo, sosteniendo una piedra negra en sus manos, la misma piedra que la reina había robado. De pronto, la montaña se abrió.
Un resplandor cegó el valle y un rugido sacudió el aire hasta el mar. Desde la grieta emergió una sombra con alas de fuego. No era el dragón del cielo, era el dragón de la tierra, el verdadero corazón de la profecía. Y frente a él, el príncipe se arrodilló. La figura femenina levantó la piedra y dijo: «Si el fuego despierta, el mundo recordará lo que olvidó». La piedra se quebró en dos, y la montaña rugió como un animal herido. A partir de ese día, los cronistas escribieron que la frontera del norte ardía sin consumirse, y que de noche podían verse dos sombras sobre el fuego, una con alas y otra con corona. El fuego no destruyó el reino de Auren de inmediato, lo devoró lentamente, como una serpiente que saborea su presa. Las montañas rugían cada noche, los ríos se secaban y las aldeas desaparecían bajo la ceniza. El dragón, mitad humo, mitad luz, se alzaba sobre el valle con un resplandor que no era del mundo. Y al pie de esa criatura, madre e hijo se reencontraron. El príncipe había cambiado. Su piel tenía la textura del hierro, sus ojos brillaban como brasas. La voz del fuego hablaba a través de él, profunda y serena. Todo esto arderá, porque así lo quiso el cielo. La reina Isola no retrocedió. Su cabello estaba gris, sus ropas rasgadas, pero su mirada conservaba la misma calma con que enfrentó al rey. «El cielo no quiso nada», respondió. «Fuiste tú quien lo llamó». El príncipe extendió las manos y las rocas a su alrededor comenzaron a derretirse. «El fuego me eligió». «No», dijo ella, «te heredó». Entonces levantó los fragmentos de la piedra negra. Brillaban con una luz tenue, como si aún respiraran. «El fuego no es vida ni muerte», murmuró, «es memoria». Y mientras el dragón rugía detrás de ella, Isola avanzó entre la lava. El príncipe gritó, la montaña tembló. El dragón abrió las alas y el cielo se cubrió de rojo. Pero la reina siguió caminando, hasta llegar al borde del abismo donde todo comenzó. Allí levantó la piedra y pronunció las palabras del códice, las que ningún monje había osado leer. «El fuego que devora puede también renacer si un corazón entrega su llama sin esperar retorno». La piedra se encendió en sus manos y el dragón se estremeció como si sintiera dolor. El príncipe cayó de rodillas. Su cuerpo ardió con una luz dorada y de sus ojos comenzaron a caer lágrimas de fuego. «Madre, el fuego no necesita más herederos, solo paz». Cuando la luz se expandió, el valle entero se convirtió en un mar de ceniza blanca. El rugido del dragón se disolvió en el viento y por un instante el mundo fue silencio. Al amanecer, las montañas estaban dormidas. El fuego había desaparecido. Solo quedaban dos sombras grabadas en la roca, una con alas, otra con corona. El pueblo, siglos después, contaría que la reina no murió, sino que selló al dragón dentro de su propio corazón, y que cada vez que un volcán despierta o un relámpago cae sobre una torre, su voz aún puede oírse diciendo: «El fuego no destruye, limpia». Desde entonces, el reino del humo cambió su nombre una última vez. Lo llamaron el reino de la ceniza, donde las flores crecen en suelo quemado y el viento huele a promesa de renacimiento. Y aunque nadie volvió a ver un dragón en el cielo, cada vez que el amanecer tiñe las nubes de rojo, los campesinos se detienen, hacen silencio y murmuran una plegaria al fuego dormido, porque saben que las profecías no terminan, solo esperan bajo la piedra y el tiempo el próximo corazón dispuesto a arder. Pasaron más de 500 años desde la última vez que el cielo ardió sobre el reino de la ceniza. Los castillos se convirtieron en ruinas cubiertas de musgo, los códices se desvanecieron en bibliotecas olvidadas y los nombres de los antiguos reyes fueron tragados por el polvo. Pero la historia
como el fuego, nunca muere, solo cambia de forma. En el año de la gran sequía, un joven pastor del valle de Bearn vio lo imposible. Una nube solitaria en un cielo sin lluvia, extendiéndose lentamente hasta adoptar una silueta alada. Al principio pensó que era un sueño causado por el calor, pero cuando la sombra cubrió el sol y el aire se volvió pesado como plomo, comprendió. El dragón había regresado. Esa misma noche, los templos ardieron sin llama, las piedras exhalaban humo y los ríos se tornaron rojos. Los sabios buscaron respuestas en los fragmentos del antiguo códice, pero solo hallaron una frase aún legible. Cuando los hombres olviden el fuego recordará a los hombres. En la capital, la reina Alandra, descendiente lejana de la línea de Isola, soñó con una mujer de ojos grises que le ofrecía una piedra partida. Despertó con las manos cubiertas de ceniza. Su consejero, un erudito extranjero, le habló de un mito perdido, la llama dormida, que reposa bajo las montañas del norte, esperando al heredero del eco. Nadie entendió qué significaba, pero los terremotos comenzaron de nuevo. En los campos, los campesinos encontraban escamas negras mezcladas con la tierra. Los niños nacían con marcas en la piel, dibujos en espiral que ardían cuando salía el sol. Y cada noche, sobre el horizonte, una sombra alada cruzaba el cielo sin ruido. El reino se dividió. Unos querían venerar al nuevo presagio, otros huir de él. Las iglesias se llenaron de fuego, los monasterios de silencio, y en medio del caos, la reina Alandra ordenó abrir las tumbas reales. En la cripta de Isola encontró una losa cubierta de símbolos. Al tocarla, la piedra se resquebrajó, y de la grieta surgió un soplo cálido. Una voz, apenas un susurro, dijo: «El fuego duerme, pero sueña contigo». Esa noche, el dragón apareció por completo. Su cuerpo no era de carne, sino de nube y relámpago, de memoria y tiempo. Sus ojos se abrieron sobre la ciudad, reflejando cada llama humana como si fueran estrellas. Y entonces, por primera vez en siglos, el fuego volvió a hablar. «¿Quién de ustedes me recuerda?». Nadie respondió. Solo la reina, con la piedra en sus manos, se arrodilló y dijo: «Yo soy la hija de la ceniza. No vengo a pedir poder, sino perdón». El dragón inclinó la cabeza. El cielo rugió como si el tiempo retrocediera. Las montañas se abrieron de nuevo, pero esta vez no para destruir, sino para liberar. De las profundidades surgió una luz blanca que envolvió al dragón, borrando sus alas y su rugido. Cuando el amanecer llegó, el cielo estaba vacío, pero en el suelo donde antes ardía la tierra nació un brote verde, diminuto y luminoso. Los sabios dijeron que era el fin del fuego, otros que era su renacimiento. Y desde entonces, en cada generación, cuando un niño nace bajo una tormenta roja, los ancianos dicen en voz baja: «El dragón ha vuelto a soñar». Dicen que las leyendas mueren cuando llegan las máquinas, que el ruido de los motores ahoga a los viejos dioses y que ningún dragón puede atravesar un cielo cruzado por cables y aviones. Pero las leyendas no mueren, cambian de piel. En los archivos de la Universidad de Bearn, una estudiante llamada Lía restauraba un manuscrito casi ilegible. Entre manchas y cenizas encontró un símbolo que había visto en sueños: un cuello curvado, un ojo sin párpado, una ala dibujada con una sola línea. Al tocar la tinta, el papel se calentó. Lía apartó la mano. Juró oler humo. Esa noche, una tormenta roja llegó desde el norte. Las antenas crepitaron, las luces de la ciudad parpadearon y los teléfonos vibraron al mismo tiempo. Miles de personas grabaron el cielo, una nube con forma imposible, un contorno exacto, un dragón que no era de lluvia ni de humo, sino de memoria. En las redes lo llamaron fenómeno.
En los noticieros, ilusión óptica. En las casas silenciosas, presagio. Lía volvió al archivo y abrió el manuscrito. Entre las líneas rotas, pudo leer una frase: cuando el mundo se olvide de los nombres, el fuego hablará en imágenes. Comprendió que el códice nunca buscó creyentes, buscó testigos. El dragón no pedía templos, pedía recuerdo. Mientras tanto, en un museo provincial, la reina Alandra, ya anciana, ya sola, caminó hasta la vitrina donde guardaban la piedra partida. Nadie sabía por qué aún desprendía calor, nadie sabía por qué, cada cierto solsticio, la alarma se activaba sin motivo. Alandra apoyó la frente en el vidrio y susurró: «No vengo a mandarte, vengo a escucharte». El guardia de seguridad, sin entender, aseguró ver una brasa encenderse en la grieta. El cielo volvió a teñirse de rojo. Sobre los edificios, la forma alada se detuvo, como si buscara a alguien entre millones. Lía salió a la calle con el manuscrito contra el pecho. Recordó una línea que apenas había alcanzado a descifrar: el fuego no elige a los reyes, elige a quien recuerda. Cerró los ojos. El aire se volvió tibio. En sus párpados una luz latió 2 veces, como un corazón antiguo. No hubo rugido, no hubo llamas, hubo silencio. Y, en ese silencio, una certeza: el dragón no regresa para destruir, sino para recordar que toda era se apaga y toda ceniza guarda semilla. Las sirenas se callaron, el viento cambió de dirección y las nubes se disolvieron como si alguien hubiese exhalado lentamente. A la mañana siguiente, la ciudad amaneció cubierta por un polvo finísimo que no era ceniza ni polen. En él, quienes miraron de cerca vieron diminutas escamas oscuras brillando apenas. Nadie pudo explicarlas. Los niños, sí. Las soplaron al aire y pidieron deseos. Lía devolvió el manuscrito a su caja. Antes de cerrarla, añadió una sola línea con su letra: «El fuego no destruye, recuerda». Luego salió a la luz del día. Sobre la avenida, una bandada de pájaros dibujó un arco perfecto, y por un instante el mundo volvió a parecerse a una página antigua. Desde entonces, cuando el atardecer pinta las nubes de rojo, la ciudad baja la voz. Algunos llaman al momento el minuto del dragón. Otros siguen con prisa, sin mirar arriba. Pero siempre hay un niño que se detiene, siempre hay una mujer que guarda silencio, siempre hay alguien que, sin saber por qué, siente tibio el corazón. La profecía no terminó. Aprendió nuestro idioma y espera, bajo la piedra y el tiempo, el próximo recuerdo dispuesto a arder. Y así terminó el reino del fuego, o quizás solo cambió de forma. Las profecías nunca mueren, solo esperan. Si esta historia te hizo mirar al cielo de otra manera, suscríbete y acompáñanos en el próximo misterio. Aquí donde la historia arde y las leyendas respiran. Historia oculta.